Estos casos, estas resoluciones, lo de Peinado, lo que hemos visto hoy, lo de Aldama, algunos casos más, el del hermano del presidente, la mujer del presidente, dan pie a que se puede decir, le pregunto, y usted es jurista de larga trayectoria, lo decía antes Irene Lozano, algunos casos, o sea, como principio general el lawfare no existe, pero a verlo haylo. Bueno, hombre, el lawfare lo inventaron un coronel que trabajaba para la Universidad de Harvard cuando decidieron que después de lo que pasó en Argentina y en Chile, los 30.000 desaparecidos, sí, delitos de lesa humanidad, bueno, resumo, dice, mire usted, dar golpes militares, además de todo, es caro y da muy mala imagen. Vamos a cambiar el chip y vamos a dar golpes judiciales. Y si no, que se lo pregunten a Lula, a Dilma Rousseff, a Evo Morales, a Rafael Correa, a Fernando Lugo, presidente de Paraguay, y de ahí nace el lawfare. Ese es el verdadero lawfare. Hacer la guerra mediante el derecho. ¿Y esto que está pasando aquí? ¿Tiene algún calificativo para usted? Yo, cuando se llega al nivel que estamos llegando ahora, sí podría ser. Antes, por ejemplo, lo que pasó con Podemos fue una persecución verdaderamente increíble, no solamente en cuanto al contenido, sino al número. Es que Ada Colau reunió 16 querellas. O sea que yo eso, porque también en Norteamérica, mucho antes del lawfare, se inventó el activismo judicial político. Entonces yo lo que observo, cuando se pretende simplemente desgastar a un partido político, yo le llamaría activismo judicial político. Cuando lo que se pretende es cambiar de presidente de gobierno, incluso se ha pedido en el Parlamento, usted terminará en la cárcel, eso lo hemos oído todos en el Parlamento. Ya eso es lawfare, pero de bueno, verdad. Pues 4 preguntas breves de los 4. Empiezo por Irene Lozano. Magistrado, yo soy bastante ignorante en temas de derecho penal y tengo una duda, porque al pensar en cómo afrontar cuando hay un juez como el juez Peinado, que no motiva sus decisiones, ¿no?, que es lo que legitima las decisiones de los jueces en términos jurídicos y constitucionales, le puede corregir la instancia superior, claro, la audiencia provincial. Por lo que usted ha explicado, lo que puede hacer el Consejo del Poder Judicial es poco. Y en el caso de que alguien quisiera querellarse contra él por prevaricación, por ejemplo, ¿quién está legitimado jurídicamente para llevar a cabo esa denuncia? Pues manos limpias, por ejemplo. Bueno, pero ¿y en genérico, digamos, o sea, no? No, vamos a ver, el Ministerio Fiscal, sí, y la acción popular. O sea, los afectados por sus decisiones no bueno, pueden... y en este caso hay 2 querellas, me parece, del abogado de Begoña que han sido rechazadas. Y de la Abogacía del Estado. Y de la Abogacía del Estado. El propio Sánchez. Querellas por prevaricación. Sí, ya hay querellas por prevaricación. Lo que pasa es que llama la atención que en algo tan evidente, si no evidente, que ha sido unánimemente criticado, a derecha e izquierda, por lo menos en los medios de comunicación, que son las medidas cautelares, no haya ninguna instancia superior que actúe rápidamente y prontamente. Bueno, hay una excepción respecto de la prisión provisional. Prisión. Sí. Porque ahí está reglamentado los 3 casos. Sí. Pero claro, una medida de confinamiento, no salga usted de España, le retiro el pasaporte. Oiga, ¿no sabe usted que en el espacio Schengen se puede ir sin pasaporte? Sí. Dice, no, no puede salir de España. ¿De dónde se ha sacado usted la pena de confinamiento? Porque eso, antes había confinamiento y destierro. A mí me parece una medida absolutamente improcedente, que además va en contra de la Declaración de Derechos Humanos y del Tratado Fundacional de la Unión Europea. Esta señora se da la paradoja de que podría ir a París a tomarse unas cañas y por tanto sin ningún problema. Lo que no podría, claro, es ir a Brasil o a algún sitio de esos, porque para eso necesita pasaporte. El caso de los policías o de los escoltas y la actuación del Consejo General del Poder Judicial, ¿lo ve procedente también? Hombre, yo creo que tomar unas medidas que estos son muy preliminares. Y también lo que es llamativo para un observador neutral es que haya habido un empate a 4.
y haya Decide el voto de calidad de la tenido presidenta. que valer el voto de calidad de la presidenta. Bueno, esto es hacer unas investigaciones preliminares y después una propuesta para ver si se abre un expediente disciplinario. Pero claro, como esa expresión está contenida en una resolución judicial, según nuestra normativa, tiene que ser la sala que conoce en apelación de esa resolución judicial la que decida si efectivamente hay una vulneración, creo que es del 418, algo que es una falta grave. Si no, no se puede. Pero esto no es para el juez Peinado solo, esto es para todos. ¿Cree que le pueden, o sea, lo máximo que puede suceder con esta apertura de expediente, que es ahora que un juez decida si hay causa para abrir el expediente o no? Un vocal del Consejo del Poder Judicial, con autorización de la audiencia que conozca de todo lo que está pendiente. Pero se va a dar una circunstancia que seguramente el señor Peinado no ha calculado bien. Ahora se acaba de pegar un tiro en el pie con lo de los policías. Oiga, pero un poco antes había acusado al presidente del Gobierno de la Nación de delinquir en el Palacio Presidencial como se hacía en la época de Fernando VII. Y la señora presidenta del Consejo se quedó impasible. Ahora ha metido la pata otra vez, acusando a los policías de esto, y ahora parece que se movilizan. Bueno, pues ya veremos hasta... Porque para no defraudar, que la gente no se puede hacer nada, porque tiene que decidir no el Consejo, sino la audiencia que conoce del asunto si efectivamente esas expresiones son o no merecedoras de un expediente. Estamos en el verano, se jubila creo que en septiembre. Bueno. Luego vamos con el Consejo, pero entonces que quede claro, el juicio se va a celebrar con jurado y las medidas cautelares sí que las puede revocar o no la Audiencia Provincial. No solamente eso, sino que ya ahora lo que le queda, se lo manda la ley, no es a ocurrencia mía, es hacer una especie de expurgo de los 18 tomos de 1000 folios cada uno que tiene acumulados. Esto lo cuentas en una tertulia judicial europea y dices, ¿cómo un asunto de esta naturaleza puede tener como mínimo 18.000 folios? Por favor, un poco de contención. Además es un atentado ecológico, que son muchos árboles y están ahí metidos. Entonces, por favor, ahora tiene que hacer una recensión, a ver cómo la hace. O sea, en vez de mandar los 18 tomos, un resumen. No los puede, tiene que hacer un resumen y se los envía a la Audiencia Provincial y la Audiencia Provincial designa a un magistrado, hay un turno al que le toque, no sé. Hay un turno de magistrados para presidir el Tribunal de Jurado. Pero con las medidas cautelares sí puede decidir la Audiencia Provincial, tumbarlas o no. Pero también el juez, una vez el juez que le nombren como presidente del jurado, lo primero que puede hacer es levantar las medidas cautelares. Oiga, porque ya está bajo mi jurisdicción y por tanto puede... Y después, afortunadamente, hay otra barrera. No solamente la de la audiencia preliminar, sino lo que llamamos las cuestiones previas. Y ahí se puede alegar vulneración de derechos fundamentales. Y entonces, si el magistrado presidente del jurado estima que hay vulneración de derechos fundamentales, anula, archiva. Bueno, pues veremos qué pasa en Peinado. ¿Le podemos calificar así? ¿O es el caso Begoña Gómez? ¿O es el caso Peinado? Hombre, el caso Peinado ya hay mucha gente que dice, bueno, este señor la tiene tomada con Peinado. Por cierto, que como abogado me archivó un caso contra un cliente mío, o sea que no tengo nada que votar contra Pero él. vamos con las dos cuestiones que conocíamos este fin de semana. Porque decíamos, claro, es que el hecho tan, pues si no es estrambótico, es, utilizaba Carlos el calificativo de delirante. En sí, al margen de esto, que es lo que ha motivado la acción del Consejo General del Poder Judicial,
de lo que luego le preguntaré. El hecho de que se plantee simplemente por la justicia, y Peinado es un representante de la justicia, que en este país la mujer del presidente del gobierno en ejercicio pueda huir del país, ¿cómo es posible? Porque es que es muy difícil de imaginar que eso se pueda producir. Bueno, hay multitud de sentencias del Tribunal Constitucional sobre las medidas cautelares. Y hay que tener una razonabilidad, explicación lógica, y carece de la más absoluta razonabilidad y lógica. Que conste que lo que estamos hablando de Begoña y Pedro Sánchez lo diría exactamente igual si fuera José María Aznar y Ana Botella. Una decisión de este calibre no tiene explicación ninguna, salvo, y ya me meto en un terreno un poco escabroso y psicológico, de que este señor tenga alguna obsesión, porque si no, yo no lo entiendo de ninguna manera. Primero abre una causa que ahora le ha dicho la UCO que mire usted que la cátedra estaba bien adjudicada. Hay unos estatutos de 2015 y la otra acusación de ese gabinete tan prestigioso como es Manos Limpias, cuyos dirigentes estuvieron en la cárcel pero después fueron absueltos por el Supremo, era por tráfico de influencias y corrupción en los negocios. Cualquier juez que se respete a sí mismo, al ver el tráfico de influencias, lo primero que tiene que decir, esto es materia de jurado, no lo dijo. Y sobre todo irse a los estatutos de la Complutense del año 2015, donde podrá comprobar que efectivamente se adjudicaron con arreglo a las previsiones legales. Por cierto, que la mujer presidenta se dedicaba a la enseñanza, no a otras actividades como pudiera ser hacer negocios de alguna naturaleza o vender pisos sociales a fondos buitres. Se dedicaba a una cosa tan digna como la docencia. Y no lo tramita por jurado, está durante 2 años y medio, la expresión es muy vulgar, mareando la perdiz, para retener el caso, y al final termina reconociendo que es de jurado. ¿Qué hubiera pasado? Que si empieza por el jurado, este caso no le podía haber durado en las manos como mucho 1 año, pero pongamos que 9 meses, porque inmediatamente tiene que hacer unas averiguaciones previas y después ya convocar la famosa audiencia preliminar del otro día. En la audiencia preliminar se discute sobre la competencia, sobre la existencia o no de hechos delictivos, y toma unas medidas que además yo creo que eran ya prejuzgadas, porque un juez, olvidémonos de Peinado, que al mismo tiempo requiere al imputado o la imputada para que comparezca si no es arrastrada por la fuerza pública, y a la audiencia preliminar, es que ya tiene tomada la determinación. Hombre, espérese usted, celebre la audiencia preliminar, y a la vista de lo que pase en la audiencia preliminar ya tomará usted alguna medida. De las medidas cautelares, ahora tendrá que ser la audiencia provincial, tanto de lo del jurado, si va a juicio con jurado finalmente, como pone el magistrado de instrucción, o las medidas cautelares, retirada del pasaporte, etcétera, decide la audiencia provincial. No, respecto de lo del jurado ya está, jurado. Ya está definitivamente resuelto. Otra cosa es sobre las medidas cautelares y alguna diligencia de prueba que habían pedido. Yo creí que la audiencia provincial tenía la potestad de decir si había juicio o no. No, porque es el artículo 1 de la ley del jurado, es el tráfico de influencias y la corrupción de los negocios son competencia del jurado y no se puede alterar. Pero eso opaca algo que a mí me resulta aún más sorprendente, que es que alguien, un juez nada menos, pueda pensar que la mujer del presidente en ejercicio se pueda fugar de este país.
Es que ha tenido No sé que si tocar, pensar es el verbo de Peinado. el juez Peinado ha tenido que tocar a la policía para que una parte muy significativa Claro. del país se escandalizara con el juez Ese es el Peinado. asunto. La otra parte del país, porque este país está muy dividido, y así es la polarización, la otra parte del país ya estaba escandalizada de los últimos 2 años, pero la parte del país, digamos, más a la derecha, pues no le escandalizaba absolutamente nada que maltratara, no, que este señor durante 2 años mantuviera un caso que todo el mundo sabe que no hay caso. Todo el mundo, cuando digo todo el mundo, es todo el mundo. Quiero decir, incluidos la policía, los investigadores, la Guardia Civil, que lo ha investigado y que cada vez que este señor les ha pedido un informe a la Guardia Civil, le han mandado un informe que le ha dicho, pues es que aquí no vemos nada. Y entonces, pues mándeme otro informe a ver si lo encuentra. Y le mandan otro informe y tampoco ve nada y él ha seguido. Este caso es un escándalo desde el primer día. Este caso, en cualquier otra circunstancia, y en este país hemos vivido muchas circunstancias de intentos de implicar a políticos, porque es algo muy habitual. Ha habido siempre grupos que han intentado implicar a políticos, también de derechas. Cuando gobernaba Aznar le intentaron implicar varias veces en distintas cosas y esas denuncias siempre se archivaban. Porque había una especie de cosa, de entendido. De hecho, hay una doctrina del Tribunal Supremo de, oiga, no se puede abrir una cuestión con papeles de periódicos, que está pensada sobre todo para la política. Porque hay gente que le interesa que la política se judicialice. Y sistemáticamente eso se archivaban las denuncias. Y de hecho teníamos una norma histórica en los periódicos, en el mío desde luego, que era: una denuncia no es noticia hasta que no se admita a trámite, porque si no es muy fácil, cada vez que alguien, un grupo, presenta una denuncia estrambótica, lo convertimos en noticia y luego no la van a... Y porque sistemáticamente no las admitían a trámite. Pero esta ha llegado a trámite, va a llevar a juicio. Esta se admitió a trámite de una manera ya escandalosa, la admisión a trámite, porque eran unos papeles que no tienen absolutamente nada que ver con lo que estamos, porque la gente se ha liado con el caso de Begoña Gómez, porque es un caso, es una confusión absoluta, porque el juez lo ha intentado todo. Ha intentado por todos sitios, pero no nos olvidemos que empezó por un sitio de empresarios, luego siguió por Europa, tampoco encontró nada, luego siguió por otro lado de la Complutense, tampoco encontró nada, luego siguió por la asesora a ver si encuentra algo. Es un caso delirante, es un juez delirante, en el que ha hecho un montón de cosas durante estos 2 años, algunas se las han corregido, otras no, ha hecho un montón de cosas extrañas, pero solo ha generado un escándalo unánime, digamos, en todos los sectores del país cuando ha tocado a la policía. Sí. Todo lo otro que ha hecho también era escandaloso. Sí, entre ellos, pedirle a la mujer del presidente que entregue su pasaporte, que cada 15 días se presente en el juzgado, que no pueda acompañar a su marido, que es el presidente del gobierno, en los viajes de Estado. Porque, insisto, es tan estrambótico lo de que la policía le puede ayudar a fugar, que parece que nos tapa la mirada el hecho de que cómo calificar que un juez diga que la mujer del presidente se puede fugar de su país. Los hechos de Peinado son evidentes y están a la vista, y habéis comentado algunos, pero yo no lo calificaría ni de extravagancia, ni de que ha sido una investigación estrambótica. A mí me parece, lo he dicho ya otras veces, lofer de libro, porque es una instrucción destinada a la mujer del presidente del gobierno con un objetivo muy concreto que ha generado muchos titulares en medios y en pseudomedios, que ha sido utilizado por los partidos de derecha y de ultraderecha políticamente. Es decir, yo no me quedaría... me parece superficial decir que simplemente es extravagante. Quiero decir, me parece que tiene unos objetivos políticos evidentes. Lo que pasa es que a veces en política, cuando haces política, porque este señor no está haciendo justicia ni nada que se le parezca, la propia audiencia provincial dijo en una de las ocasiones que le corrigió, no vale todo en la búsqueda de la verdad en un proceso de investigación. A mí lo que me parece es que esto está a punto de pasarse de rosca y está a punto de empezar a beneficiar a Pedro Sánchez y al Partido Socialista, porque es tan evidente que es un ensañamiento contra una persona por motivos políticos. Es decir, no solamente es que diga, vamos a ver, es que Begoña Gómez, cuando tiene que viajar al extranjero, por ejemplo, acompañando a su marido, al presidente del gobierno, lo hace al servicio del Estado, porque en determinadas cumbres, en determinados eventos, los mandatarios van con sus cónyuges y tienen un papel de Estado, por cierto, que él ha investigado el tiempo que su asesora presuntamente ha dedicado a mandar correos a no sé qué, pero no ha investigado el tiempo que Begoña Gómez trabaja gratis yendo a este tipo de eventos porque tiene que acompañar al presidente del gobierno. Entonces,
es tan disparatado pensar que se va a escapar como tantas otras cosas que ha dicho y que ha hecho, como pensar que alguien buscando lucrarse va a la Universidad Complutense, que está en bancarrota. O sea, es que es todo delirante desde el primer día. Y la instrucción del juez Peinado y la decisión del Consejo General del Poder Judicial. O yo lo he interpretado mal y entonces me corrige, pero a tenor de que el magistrado se jubila a finales del mes de septiembre, y por lo que usted ha explicado, ahora hay un proceso que se abre, ¿no? Desde la decisión del CGPJ, pues tiene que ir bueno, pues a la audiencia, etcétera, etcétera, no tiene un camino. Al final puede ocurrir, insisto, corríjame si me equivoco, ¿no? Que el procedimiento avance, pero no llega a término. Es decir, que nunca haya sanción. Pues es una hipótesis muy plausible, porque si no hubiese, y eso ya lo he dicho, rige para todos, esa especie de barrera protectora de que tiene que ser el órgano que conoce en recursos el que ponga en marcha, igual que el falso testimonio. Somos un país en que el falso testimonio sale gratis. En Estados Unidos es uno de los delitos más graves que hay. Pero aquí tiene que ser el tribunal sentenciador el que aprecie si realmente ha habido falso testimonio y que aprecie si ha habido incidencia sobre la sentencia. En este caso hay dos alternativas. La falta grave, repito, pues exige este condicionamiento de que sea el tribunal que diga, pues realmente esto de los policías es grave, pero la falta leve no. Claro, la falta leve, vamos, es que es verdaderamente ridícula, no llega casi ni al apercibimiento. Sí, pero además sobre todo por los tiempos, porque si agosto es inhábil, ¿no? Estamos ya casi llegando a julio y en septiembre el magistrado se jubila, no sé yo el proceso, digo los tiempos del proceso, o aceleran mucho o se puede quedar a mitad de camino, pregunto, ¿eh? Hombre, yo, tomando el título de una persona que he admirado mucho, Fernando Fernández Gómez, pues los expedientes no son para el verano. No. Tenemos bastantes cuestiones y el tiempo siempre es limitado, con la mayor concreción posible. Primero, de carácter general, ¿o recuerda algún momento donde se hayan concentrado tantos casos en tan poco tiempo con esta trascendencia política? No, es imposible. Esto es un tsunami judicial. Yo que siempre tiro del sentido del humor para hacer frente a la depresión, sugiero a alguna televisión que haga un espacio que se llame Carrusel Judicial, Tiempo e Imputado. Porque ya no sabe uno, ahora nos queda el 16 de julio la resolución del Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre la amnistía, la sentencia del hermano de Badajoz, que también está pendiente, y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en el caso del proceso. O sea, es imposible, y yo tengo una larga historia a mis espaldas, encontrar algo parecido. Propia acusación, la acusación popular. La figura de Aldama y cómo ha sido tratado por el tribunal en esta sentencia. Luego hablamos de que no le han obligado a devolver lo que había cobrado en la comisión, pero en cuanto a la reducción de la pena y el hecho de que no tenga que ir a prisión, que también ha sido muy comentado, porque tenía la impresión de que por encima de 2 años, por debajo es opción del juez que vaya a prisión o no, por encima de 2 años sí, y son 4 años y pico. Es cierto que se dividen, creo que en penas que no superan ninguna los 2 años, pero sobre la reducción de la pena que ha fijado el tribunal y el hecho de que no vaya a prisión, ¿cómo lo analiza, magistrado? Bueno, eso es llamativo. En los estándares internacionales de comportamiento de la judicatura que aprobó Naciones Unidas y que firma España, habla de una persona a ojos de un observador neutral. Yo no soy neutral, pero yo pondría eso que acabas de plantear, que lo examine un observador neutral. Esto me parece absolutamente escandaloso. Lo que se ha producido es escandaloso. Ya sé que está dentro de un movimiento que empezó en Italia con el terrorismo, que se llamaban los pentiti, los arrepentidos. Es muy peligroso. En Italia enseguida llamaron la atención porque, claro, te libras tú de la pena, como ha sucedido,
y le echas el muerto a otro, que vete tú a saber si es cierto o no es cierto. Yo no veo documentos acreditativos de todo lo que dice Aldama, solamente son palabras, palabras, palabras. Es cierto que está dentro de la dinámica de la Unión Europea de proteger y de favorecer a los terceros denunciantes, pero siempre ha estado en la vía, primero en Italia del terrorismo y después en la Unión Europea del narcotráfico y de los grandes fraudes a los intereses económicos de la Unión Europea. Yo creo que realmente, vamos, ya solamente le ha faltado darle la cruz de San Raimundo de Peñafort o algo por el estilo, porque es que realmente estoy escandalizado. Y por cierto, trabajos en beneficio de la comunidad. ¿Qué trabajos? Hombre, se le podría recomendar, los tiene que decidir el tribunal, ¿eh? Pero bueno, parece que es un experto en manejo de hidrocarburos, podría dar clases de manejo de hidrocarburos como trabajos en beneficio de la comunidad, ¿no? Sobre el hecho de que no vaya a prisión, en concreto, quería que explicara técnicamente, para que lo aclarásemos. Es decir, yo siempre había entendido, como decía antes, que por debajo de 2 años de prisión, el juez no es que siempre eluda la prisión, depende del juez, su potestad, de puede cumplirlos o no cumplirlos. El límite está en 2 años. 2 años y un día, a partir de ahí ya sí o sí tiene que ir a prisión. En este caso son 4 años y medio. Lo que pasa es que yo lo que he leído, y por eso le pregunto, es que una condena es por 2 años, otra por 2 años y otra por... Con lo cual no hay ninguna que, aunque en su conjunto pase de 2 años, ninguna pase de 2 años. Está hecho así ex profeso para que puedan agarrarse de alguna manera el tribunal a esta cuestión para decir, bueno, ninguna condena supera los 2 años, aunque juntos sí, por lo tanto no tiene por qué ir a prisión. Hasta hace muy poco tiempo, hasta 1995, estaba regulado que si sumadas las penas superaban los 2 años, no se podía aplicar la suspensión de la condena. A partir de ese año ya se dice que las penas se valoran por separado, o sea, que puedes tener 4 penas de 2 años y poder seguir disfrutando de la suspensión de la condena. Por eso, desde ese punto de vista, eso es correcto, que se suspenda la entrada en prisión. Pero repito, hombre, eso necesita una justificación y yo, hombre, tendré que mirarlo más detenidamente, pero no la encuentro por ningún lado de todos los capítulos y todos los apartados que tiene la sentencia, ¿no? Y desde luego, bueno, considerar que el alquiler con opción de compra podría ser un indicio de que efectivamente procedía la opción de compra si se ejercitaba de un dinero ilícito. Bueno, espérese usted que se ejercite la acción de compra y después ya veremos, ¿no? Y el hecho de que no hay que, de alguna manera, devolver la comisión, ese dinero, de alguna manera, por lo tanto, ilegalmente percibido, no ha sido muy comentado también el hecho de que no haya que devolver esos 3,5 millones de comisiones. Efectivamente, eso yo ya no encuentro, prefiero no ir a los sinónimos de escandaloso, porque habría que buscar en el diccionario. Esto es algo que realmente causa mucho daño a la justicia. Yo he dedicado pues 50 y tantos años de mi vida y la verdad que, como te decía al principio, para evitar la depresión me refugio un poco en el sentido del humor, porque yo no me esperaba esto. Esto es un espectáculo que está degradando a unos niveles la justicia, pero no solamente a los ojos de lo que pudiera ser la ciudadanía española. Leamos los periódicos extranjeros, que también hacen referencia a esto y a la medida que antes habéis hablado del juez Peinado sobre lo del pasaporte. Vamos a ir a eso. Sino en el sentido de que tomar una decisión sobre cualquier aspecto de un conflicto exige un razonamiento lógico. La única legitimación que tenemos los jueces, que salimos de las facultades de derecho,
no de la elección popular, es que seamos responsables y que expliquemos a la ciudadanía de manera clara y comprensible para ese observador neutral por qué se ha llegado a esa resolución. Si es comprensible y es admisible, pues bueno, aunque a alguno no le guste, habrá que admitirla. Sí, magistrado, le he percibido muy duro con el tratamiento que ha dado la sentencia a Víctor de Aldama, pero claro, yo le quería plantear, ese tratamiento viene por un beneficio, un premio por su colaboración con la justicia. ¿Cómo incentivamos que delincuentes que están inmersos en tramas puedan destaparlas o puedan ayudar a que eso se juzgue una vez que esos delitos ya no ha habido unos controles en la administración que puedan detectarlos? ¿Cómo incentivamos esa colaboración con la justicia? Porque igual el mensaje que estamos trasladando es que no estamos de acuerdo con la colaboración con la justicia, criticando el tratamiento a Aldama. Bueno, hay dos clases de colaboración. Una que es la de un funcionario de un ministerio que está observando pues, maniobras dentro del ministerio y además tiene derecho a amparo al secreto de su denuncia. En este caso es un delincuente. La prueba es que el Ministerio Fiscal dice no, suéltelo porque va a colaborar en la averiguación de los delitos que él mismo ha cometido. Y desde luego, ahí recupero, creo que lo he escuchado antes, pero si algo está claro en la sentencia es que el gran líder y organizador no era Koldo, tampoco era José Luis Ábalos, que parece que llevaba una vida disoluta, pero no se sabía nada más de él. El verdadero cerebro, y lo ha demostrado suficientemente, y ahora lo demostrará con los trabajos en beneficio de la comunidad, era él. Y por tanto, pues también hay que valorar, lo he dicho al principio, la tentación que tiene un acusado de rebajar la pena imputando a otros hechos delictivos. Y repito, no están documentados. Si estuvieran documentados, todo lo que estoy diciendo me lo hubiera callado. Pero no están documentados. ¿Qué es lo que no está documentado? Las comisiones de las que hablábamos al principio, de los 2.700.000 y pico. Sí, yo le estaba escuchando con mucho interés esto que efectivamente usted lo analiza desde el punto de vista jurídico, pero desde el punto de vista social estamos leyendo mucha gente escandalizada por la impunidad. Yo creo que no hay tanto escándalo porque a Aldama se llevara menos pena al colaborar con la justicia, que se llevaran menos pena que los que no colaboran con la justicia. Creo que esa lógica la entiende todo el mundo. Una cosa es menos pena y otra cosa es que no tenga que pagar la multa y se vaya prácticamente impune. Yo creo que eso es lo que está generando escándalo. No es tanto que le caigan mucho menos, que al otro le ha caído 24 años y a este señor prácticamente, bueno, se le ha caído 4,5, pero como dice que no se tiene que cumplir a nada. Yo lo que le quería preguntar es, si hay tanto escándalo y tanto en el mundo jurídico, ¿cómo es posible una sentencia por unanimidad en una cosa tan delicada? Bueno, me consta que la sentencia tardó en salir porque había debate sobre votos particulares. Conozco a todos y a todas las que han participado y no quiero que lo interpreten como un reproche, pero algunas veces, y esto es así, cuando te encuentras con una sentencia mayoritaria que tiene una tesis, que es la que ha triunfado, pues piensas y dices, bueno, hacer un voto particular, disidente, lleva mucho tiempo, no me rebajan de ponencias, sigo con mis 3 ponencias a la semana, tengo que hacer... O sea, esto es un poco el factor humano, el que puede explicar el que realmente se haya hecho por unanimidad y, bueno, cada uno pues es responsable de sus actos. Yo vuelvo al caso de... Tuvimos la sentencia del caso Mascarillas. Luego hablamos de Aldama y del muy comentado trato que ha recibido por el tribunal por colaborar. Las condenas 24 años a Ábalos, casi 20 a Koldo. Los delitos son graves: organización criminal, cohecho, malversación, tráfico de influencias. ¿Los considera apropiados, proporcionados, desproporcionados?
Hombre, yo sería un insensato si dijera que me he leído los 182 folios que han salido esta mañana. Sé leer las sentencias. Para mí, la columna vertebral de una sentencia son los hechos probados. Y en los hechos probados observo algunas cosas que me llaman la atención. Por ejemplo, todos creíamos que era el caso de las mascarillas, y no. Es el caso de una tal Claudia, que no me acuerdo ahora del apellido, de una tal Jessica, de una empresa de hidrocarburos, un alquiler de un chalet, etcétera, etcétera. Porque de las mascarillas dice que han sido las más baratas, 2,50, frente a precios de hasta 6 euros, y por tanto no entiendo muy bien cómo se puede poner el foco a las mascarillas cuando está reconociendo que realmente fueron baratas. Habla de una comisión por parte de Aldama, de 2 millones, y no recuerdo la otra cantidad. En 3.700.000 en concreto, creo recordar. Sí, pero ¿dónde está ese dinero? Porque dice, no, y a continuación era un sueldo de 10.000 euros al mes. Él dice dice la sentencia que han constatado que le pagaba 10.000 euros al mes en negro, en un sobre, que de eso se encargaba Koldo, también del pago de un alquiler, algunos con derecho a compra, etcétera. ¿Todo eso en la sentencia está aprobado? Tienes que deducir que sale de esas comisiones, pero claro, esas comisiones no estarían en un banco, por razones evidentes. ¿Dónde están? ¿Cómo se pagaba? Se pagaban en sobres, como has dicho, y al final llega a la conclusión de que efectivamente absuelve del delito de prevaricación, que sería la actividad desarrollada para comprar esas mascarillas. Entonces, esa primera parte me desconcierta. Hace una referencia innecesaria a que se trataba de una organización criminal, dedica casi tres folios o 4, en la cual pues había también comisiones por concesión de obra pública, lo dice la sentencia. Dice, oiga, mire usted que eso está en la Audiencia Nacional. Es otro caso. Es otro caso totalmente distinto. Bueno, después sigues leyendo y ves que el caso de Claudia y de Jessica pues puede ser algo parecido al enchufismo, que en nuestra tierra natal pues conocemos muy bien cómo se practica el enchufismo y no creo que merezca ese calificativo delictivo. Por otro lado, pues también considera que esto ya entraríamos en un terreno técnico y los espectadores no se lo merecen, de los concursos entre el tráfico de influencias y el cohecho. Y usted, oiga, en una facultad de Derecho no se puede decir eso. Pero si cohecho es el soborno, si el tribunal considera que le pagaron 10.000 euros al mes, más el pago de alquileres con derecho a compra, algunos y otros no, eso es soborno, eso es cohecho. Sí, pero dice que hay 2 delitos, de tráfico de influencias y de cohecho. El tráfico de influencias precisamente es pedir dinero para uno y lucrarse. Luego es un solo hecho que constituye 2 delitos. Y según el código que me enseñaron en la facultad, se castiga el delito más grave, pero no se pueden castigar los dos.